A medida que el mundo entero se encuentra inmerso en la fase inicial del uso del 5G, diversos especialistas ya están discutiendo sobre el 6G. Este tipo de tecnología no solo facilitará una conectividad a Internet casi instantánea y con más velocidad que el estándar actual, sino que potencialmente podría lograr una hiperconexión global. Pero, ¿qué es realmente el 6G y qué ventajas aportará sobre ese 5G que se está desplegando poco a poco? ¿Y cuándo se conectarán nuestros móviles a la sexta generación de redes? Hoy en Plaza al Día, 6G hacia un mundo hiperconectado. Saludamos a Francisco Javier Falcone, es profesor del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad de Navarra. Señor Falcone, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es exactamente el 6G, es decir, la sexta generación de la conectividad móvil? Bueno, el 6G se define como la evolución de la tecnología de telefonía móvil 5G que actualmente se está desplegando y que digamos que está prevista su puesta en funcionamiento hacia el año 2030 aproximadamente. Aunque no lo parezca, tanto el 5G como el 6G han entrado al mercado al mismo tiempo, pero no de la misma forma, de la misma manera. Mientras que el 5G está teniendo un despliegue comercial, el segundo podemos decir que está centrado en proyectos de investigación y desarrollo y que ya hay muchos proveedores que están invirtiendo en ese estándar de próxima generación. ¿Es así? Sí, es así. De hecho, la realidad es que los sistemas de telefonía móvil siguen un estándar, ¿vale? Que es el estándar que se llama 3GPP, y dentro de ese estándar, digamos que va teniendo evoluciones en el tiempo. Entonces, actualmente el estándar que se está empleando es el que se centra en la tecnología 5G, mientras que el del 6G aún está en desarrollo. Por lo tanto, realmente no existe ningún producto comercial en ese sentido, sino que ahora mismo se está estudiando la tecnología pues para poder valorar cómo se puede hacer, cómo se puede implementar y luego más adelante cómo se puede desplegar. Al igual que el 5G, podemos decir que uno de los objetivos de ese 6G es reducir aún más la latencia en las conexiones y aumentar notablemente la velocidad de transmisión. Sí, efectivamente, así es. O sea, esto ya es una tendencia de los sistemas de telefonía móvil desde hace más de una década. Básicamente, entre muchos otros objetivos, esos dos son fundamentales, ¿no? Que la velocidad de las conexiones sea cada vez más alta y que además el tiempo de respuesta, lo que denominamos esa latencia o ese retardo, sea cada vez más pequeño. Actualmente el objetivo en 5G es que sea del orden de 1 milisegundo, que para que la gente me entienda es equivalente al tiempo de respuesta neuronal que tenemos cuando tocamos algo, el tiempo para poder sentir que realmente hemos tocado algo. Y el futuro sistema 6G está pensando reducir esa cifra por un factor 10, hasta realmente 0,1 milisegundos, más rápido aún. ¿Cuál sería, en este caso, el principal objetivo del 6G? Bueno, pues el 6G tiene, digamos, diferentes objetivos. Yo diría que, entre otros, probablemente uno de los más revolucionarios sea el poder utilizar el sistema de comunicaciones móvil como no solo un sistema para poder transmitir información, sino también utilizarlo como un sensor, es decir, poder utilizarlo para poder detectar cosas como, por ejemplo, la localización de personas u objetos en distintos tipos de entornos, por ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo práctico para que lo entendamos mejor? Pues, por ejemplo, el hecho de estar circulando en el interior de un centro comercial y tener información, digamos, en tiempo real de la localización, digamos, de una persona que está llevando uno de los teléfonos móviles, un hijo nuestro, que lleva el teléfono y lo podemos geolocalizar en interior, no en exterior, es decir, donde ya no tenemos la posibilidad de utilizar el sistema GPS convencional. También esto se puede utilizar de una manera, digamos, industrial, desde el punto de vista de localización, por ejemplo, tanto de mercancías como de robots dentro de fábricas, o, por ejemplo, utilizarlo para hacer, digamos, la detección de vehículos y de peatones en sistemas de transporte, pues, por ejemplo, para evitar accidentes, entre otros. Por tanto, esta tecnología 6G no solo va a suministrar Internet a los móviles, sino que sus aplicaciones, como usted nos dice, pues irán más allá, coches o robots autónomos, redes domésticas, realidad extendida o la eficiencia energética se van a beneficiar precisamente de esas ventajas que tiene el 6G.
Bueno, efectivamente, o sea, eso es un poco la idea, ¿no? Uno de los, digamos, de las maneras en las que se está visualizando ahora mismo el 6G es una red, digamos, centrada en el ser humano, ¿no? Es decir, es una red cuyo principal objetivo es prestar ese servicio metiendo a lo que se denomina al humano dentro del bucle o del ciclo, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, persigue, por supuesto, tratar con la conectividad para poder, tener ese tipo de funcionalidades, pero realmente va más allá. Es decir, trabaja con los datos, trabaja con los sensores que se pueden utilizar, trabaja en nuevas formas en las cuales podemos interaccionar, digamos, con el entorno, etcétera, etcétera. Estamos hablando de ventajas, pero también hay que hablar de posibles problemas. El 6G deja algunos problemas éticos y morales, por ejemplo, con reconocimientos faciales, control exhaustivo de la población, ejércitos de drones de vigilancia. Es un proceso que debe desarrollarse con mucho cuidado, entendemos. Sí, por supuesto. Yo desde luego que sí. Yo ahí lo que matizaría es el hecho de que la tecnología, y esto suele ser habitual, ¿no? El desarrollo tecnológico suele ir más rápido que lo que sería el desarrollo, por una parte, legislativo y, por otra parte, digamos, los condicionantes de tipo ético que cada vez, digamos, estamos más concienciados como sociedad, ¿no? Entonces, efectivamente, por supuesto, bastaría sacar como ejemplo que una de las herramientas fundamentales que utiliza 6G es la utilización de inteligencia artificial para cuestiones que tienen que ver con cómo gestionamos esa conectividad inalámbrica para que funcione mejor, pero también en cómo procesamos la información, por ejemplo, de nuestra ubicación, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, eso reclama el hacer un esfuerzo desde el punto de vista de que quede bien regulado, bien asentado y que nos dé seguridad jurídica y, por supuesto, también desde el punto de vista ético. También habrá avances muy significativos gracias al 6G en un campo tan importante y tan de moda ahora como es el de la eficiencia energética. ¿Cuáles serían, señor Falcone, esos avances? Bueno, por una parte yo diría que se centra en dos aspectos, ¿no? Una de ellas es en la propia red de comunicaciones. La propia red es un elemento que consume energía. Estaba cifrado hace unos años que el consumo energético de las redes de comunicaciones suponía aproximadamente el 2% del consumo energético mundial, con lo cual una de las, principales funcionalidades que trae la red 6G, la 5G ya empieza por esa vía, es la de ser una red energéticamente eficiente, incluso tendiendo a ser energéticamente neutra, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, el hecho de poder permitir posibilidades de conectividad más avanzadas, pues permite, por ejemplo, hacer telemetría y telecontrol de dispositivos, como pueden ser los dispositivos eléctricos, las luminarias, las farolas, cualquier elemento conectado a la red energética, con el fin de gestionar mejor la manera en la que funcionan y la manera, por lo tanto, en la cual pues vamos a realizar ese consumo. Con lo cual, como digo, dos vías, ¿no? Lo que sería el ahorro propio de la red y las posibilidades que tiene de hacer que la red pueda ser más eficiente por ese telecontrol. Hablemos de plazos, que es algo que siempre nos gusta mucho a los periodistas. Corea del Sur ya se plantea lanzar la primera red 6G en todo el mundo y esperan conseguirlo en 2028. ¿Cuándo podemos esperar que se generalice aquí en nuestro país? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta y me encantaría poder tener una respuesta que pudiese ser, realmente fiable, ¿no? Digamos que el horizonte temporal que se está marcando es aproximadamente 2030. Digo aproximadamente porque digamos que es un poco difícil el poder dar esa estimación temporal, y eso tiene que ver con varios motivos, ¿no? Por una parte está el desarrollo tecnológico como tal, que está totalmente abierto a día de hoy, es decir, no existen soluciones cerradas, sigue teniendo que hacerse un esfuerzo muy importante de investigación y desarrollo. Y luego estaría el aspecto que tiene que ver ya con lo que sería la adopción desde el punto de vista comercial. Digamos que en el resto de tecnologías móviles que hemos ido, adoptando como sociedad, ejemplo la red 3G, un caso muy paradigmático fue también la red 4G. Una cosa es cuando el estándar está ya listo y preparado, esto en el caso de la red 4G fue aproximadamente hacia finales del año 2008, pero la realidad comercial que tuvimos como país en España es que realmente se adoptó la tecnología casi 5 años después, ¿no? Insisto, tiene que ver con que los costes se abaraten, por una parte, a nivel de los terminales que nosotros compramos como usuarios, los teléfonos móviles, básicamente. Tiene que ver también con las inversiones que hacen los operadores. Entonces, bueno, yo diría que el año 2030 es cuando empezaremos a hablar de cuándo esto puede empezar a ser una realidad comercial.
Muchos expertos auguran que quien domine esta tecnología y la venda a los demás dominará el mundo, y ni Estados Unidos ni China, lógicamente, quieren quedarse atrás. Pues efectivamente, y eso coloca a Europa en una posición, digamos, un tanto curiosa, ¿no? Se da la circunstancia de que tradicionalmente Europa ha sido, digamos, un referente mundial en tecnología de comunicaciones, sobre todo inalámbrica. Eso en gran medida fue por los esfuerzos de estandarización de la tecnología que se hicieron, la red GSM o la red 3G. Pero realmente a día de hoy, digamos que en ese sentido China tiene un papel que es cada vez más preponderante, ¿no? Yo ahí lo que creo es que realmente Europa sigue teniendo, digamos, fuerza desde el punto de vista de conocimiento, ¿vale? Pero desde el punto de vista, digamos, de fabricación, desde el punto de vista de tener grandes actores que sean los que vendan esta tecnología, pues digamos que ahí hay un reto importante, ¿no? Entonces podemos ser parte de la cadena de valor, pero digamos como usuarios, o más bien, perdón, como fabricantes o suministradores de tecnología, tanto en red como en teléfonos o en dispositivos, pues realmente es un reto que tenemos por delante, sí, desde luego. Hemos hablado del tiempo, 2030 pone usted ahí en el calendario, pero para concluir sí que me gustaría también que nos dijera un poco el timing, qué pasos se van a seguir a partir de ahora. Bueno, pues ahora mismo, digamos que, como decía antes, el desarrollo de la tecnología viene marcado por los estándares del 3GPP, que es quien, digamos, regula todos los estándares de tecnología móvil desde el 2G hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, digamos que a día de hoy lo que se está haciendo es que se está trabajando ya en los últimos estándares que definen la tecnología 5G como paso previo a los primeros estándares de la tecnología, digamos, 6G, ¿no? El timing es que aproximadamente dentro de unos 4 o 5 años el primer estándar ya 6G estará preparado, ¿vale? Y como digo, a partir de ese momento es cuando ya empezará realmente un escalado de ese estándar para convertirlo en una tecnología ya comercial. O sea, dejar de ser, digamos, un elemento que está escrito en un papel a verdaderamente convertirse en chips integrables en teléfonos, en la infraestructura que necesitan los operadores, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos que para mí ese es un poco el horizonte temporal lo más claro, ¿no? Insisto, sigue habiendo incertidumbres y habrá que ver cómo evoluciona la tecnología, si no es que hay ningún tipo de, digamos, de problema en el camino, ¿no? Que haga que se retrase, como, yo qué sé, la falta de algún tipo de material o el hecho de que exista alguna cuestión regulatoria, ¿no? Pero a priori, más o menos así es como vemos que puede evolucionar. Estamos hablando del 6G, no sé si lo que voy a decir es una tontería o no, pero ¿el 7G también está ahí encima de la mesa o todavía no? Bueno, afortunadamente no. Digamos que nosotros en nuestro ambiente es muy habitual el estar desarrollando una tecnología y casi ya finiquitarla para empezar con la siguiente, ¿no? Yo diría que de momento no. Hay que pensar que cada una de estas generaciones de telefonía móvil aproximadamente tiene una duración temporal de unos 10 años aproximadamente. Entonces, bueno, eso no quita para que sí que se esté planteando cómo pueden ser, digamos, futuros sistemas de comunicaciones, y lo que está claro es que estos sistemas cada vez van a estar más hiperconectados, cada vez van a poder permitir, digamos, interacciones mayores entre lo que es la realidad física y lo que es el mundo virtual, y que, bueno, desde luego, pues veremos una serie de funcionalidades y de aplicaciones pues que a día de hoy pueden parecer ciencia ficción. Si se me permite, una de ellas es, por ejemplo, las comunicaciones holográficas, ¿no? Que, digamos, es, básicamente siempre pongo el ejemplo, es cuando yo de niño vi la Guerra de las Galaxias en la primera de las películas y sale la princesa Leia hablando, que sale la imagen, ¿no?, del robotito, pues comunicaciones holográficas son básicamente generar imágenes interactivas de ese estilo para poder establecer una conversación, ¿no? Cuesta un poco ver esto a día de hoy. Yo creo que aún no somos conscientes, pero son el tipo de cosas que pueden llegar en el futuro. Entonces, pues habrá que ver, ¿no?, cómo evoluciona. Bueno, esperemos verlo y estaremos pendientes de todo lo que ocurra en ese mundo virtual. Francisco Javier Falcone, profesor del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad Pública de Navarra. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.
La Universidad Carlos III de Madrid encabeza y coordina un proyecto científico a nivel nacional con el objetivo de impulsar el desarrollo y la evaluación de las tecnologías 6G. En colaboración con empresas destacadas del sector de las telecomunicaciones, el proyecto denominado 6G Data Driven se enfoca en el diseño de las futuras redes de comunicaciones en el marco de este proyecto. Y para hablar precisamente de él, saludamos a su coordinador, Carlos Jesús Bernardos. Señor Bernardos, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué es exactamente este proyecto y cuál es su objetivo principal? Pues se trata de un proyecto de investigación que trata de abordar algunos aspectos de lo que van a tratar la siguiente generación de redes de comunicaciones móviles, la sexta generación, 6G. En concreto, los dos aspectos fundamentales que tratamos es cómo intentar aprovechar los datos que se generan en las redes, tanto a nivel de cómo funcionan las propias redes como a nivel de las aplicaciones que se ejecutan sobre esas redes, e intentar optimizar el rendimiento de las comunicaciones y de las propias aplicaciones usando esos datos y tecnologías de inteligencia artificial. En dos casos de uso fundamentales. Uno que es en la industria, cómo maximizar y mejorar el rendimiento de procesos industriales de fabricación, y el soporte a emergencias, por ejemplo, cómo automatizar y minimizar el tiempo de respuesta cuando ocurre un accidente en la calle y se envía una ambulancia o un equipo de bomberos a tratar dicha emergencia. ¿Cuál sería, en este caso, el papel de la Universidad Carlos III de Madrid? Pues la Universidad Carlos III de Madrid juega dos papeles. Por un lado es la entidad que coordina el proyecto y que se ha encargado de contactar con empresas líderes del sector privado para colaborar y participar en dicho proyecto con sus desarrollos. Y por otro lado también desarrolla tecnología propiamente dicha. Por ejemplo, en nuestro caso, trabajamos en tecnologías que minimicen la latencia, que es el tiempo que tarda las comunicaciones en transmitirse desde un origen a un destino, para poder hacer posible algunos de estos casos de uso que requieren latencias, tiempos muy bajitos. En este caso, ¿qué empresas españolas relevantes del sector de las telecomunicaciones participarán en este proyecto 6G? Pues tenemos como empresas a Telefónica, tenemos también la filial Ericsson España, tenemos a ABB, que originalmente teníamos en contacto a Asti Mobile Robotics, que era una empresa de Burgos, pero que recientemente ha sido adquirida por una multinacional que es ABB. Tenemos a Capgemini Engineering y tenemos a Telcaria. ¿Cuáles serían, señor Bernardos, los beneficios potenciales de las futuras redes 6G en el contexto de este proyecto del que estamos hablando? Pues en el contexto de este proyecto los beneficios principales son una optimización de cómo funcionan dichas redes, usando los datos que se generan. Eso tiene varias implicaciones. Una, de cara al usuario final o usuarios finales, que las redes van a funcionar de manera mucho más optimizada frente a cómo funciona la red 5G, con menores retardos, mayores capacidades. Y por otro lado también tenemos beneficios del estilo de menores consumos energéticos, mayor sostenibilidad, y también un beneficio en cuanto a un despliegue mucho más masivo y con casos de uso que ahora mismo no son posibles con 5G. Hablemos de innovación industrial. ¿Cuál es el impacto esperado de este proyecto 6G Data Driven en la innovación industrial en el 5G y 6G a nivel nacional? Pues a nivel nacional esperamos que esto tenga un impacto muy grande en varios aspectos. Por un lado, que haga posible, como mencionaba anteriormente, casos de uso que ahora mismo no son realizables con 5G, y eso abre la puerta a que otro tipo de empresas e industrias con las que colaboramos en otros contextos se animen a modernizar e implementar soluciones de comunicaciones móviles 5G, 6G en su día a día. Y por otro lado también ampliar la tecnología y lo que se dice el conocimiento, el know-how de las empresas que participan en el proyecto y que les permita mantener o incrementar su posición de liderazgo en el sector a nivel nacional, europeo e internacional. Porque, ¿cuáles serían los objetivos de este proyecto en términos de la evolución del sector industrial y de la fabricación segura, resistente y sobre todo sostenible? Pues la idea es poder automatizar, poder conectar mucho más de lo que se hace hoy en día y con tecnologías, estándares, los elementos que participan en la fabricación. Hoy en día hay muchos elementos de una fábrica que están conectados, pero utilizando soluciones que podemos denominar propietarias, es decir, una solución que realiza una determinada empresa para un contexto muy concreto y que, por lo tanto, como no hay economía de escala, tiene unos costes de producir esas herramientas muy elevados, y lo que queremos es intentar llevar las redes móviles, el 5G y el 6G, a la industria, de forma tal que podamos beneficiarnos de esa economía de escala, utilizar las redes que utilizamos para otro tipo de finalidades, como puede ser realizar una llamada, ver un vídeo, mandar un mensaje,
y así minimizar el coste que supone para las empresas el uso de esas redes de comunicaciones, pero proporcionando el nivel de rendimiento y capacidades que necesitan en los procesos de fabricación, que son muy específicos y que hasta la actualidad no se pueden soportar, no se pueden proporcionar por las redes de comunicaciones actuales. Esa es un poco la gran ventaja o el gran salto que se quiere dar, que es llevar las redes móviles de comunicaciones 5G, 6G a un entorno en el que antes no estaban presentes porque era imposible proporcionar lo que necesitaban y tenían que ir a soluciones muy concretas y propietarias con un coste de implementación mucho mayor. ¿En qué consiste el diseño de las futuras redes de telecomunicaciones en el marco del proyecto 6G Data Driven? Pues consiste en adaptar la evolución de las redes que tenemos a día de hoy para introducirle de manera nativa soluciones de inteligencia artificial que, por un lado, recolecten datos de cómo está funcionando la red, a nivel de rendimiento, a nivel de qué tipo de tráfico se está enviando para cada una de las aplicaciones que se están ejecutando, y en función de eso, y por ejemplo utilizando una cosa que se denomina gemelos digitales, que es como una réplica digital de todas las herramientas y maquinaria que se está utilizando en la red, tratar de predecir qué puede ocurrir y implementar de manera eficiente y rápida cambios en la operación de la red para que sea más eficiente en rendimiento, eficiente en consumo energético, eficiente en consumo de recursos. Entonces se trata de utilizar esas técnicas de inteligencia artificial para que la red automáticamente se adapte y sea capaz de proporcionar de la manera más eficiente posible lo que se espera de ella, a nivel de la fabricación, en el caso de uso concreto que vemos en 6G Data Driven, o el soporte de emergencias, como también mencioné anteriormente. ¿Cuáles serían ahora, señor Bernardos, los pasos a seguir a partir de este momento en el desarrollo de este proyecto 6G Data Driven? Pues ahora mismo estamos en el proceso de diseño, fundamentalmente, diseño de diferentes mecanismos, diferentes soluciones específicas a pequeños problemas concretos. Luego vamos a implementar prototipos de parte de esas soluciones sobre una red 5G existente que tenemos en el Laboratorio de Co-Creación e Innovación 5Tonic en Madrid. Y ahí evaluaremos si lo que esperamos los beneficios que esperamos que íbamos a obtener con dichas soluciones son los que realmente planificamos o esperamos o no, y adaptaremos las soluciones en base a las conclusiones que obtengamos. Y con esas soluciones podemos luego ir a organismos de estandarización a proponer cambios o extensiones para mejorar el rendimiento de la red 5G en lo que es un poco la evolución a las redes 6G, porque de 5G a 6G hay una evolución continua, es decir, no hay cambios súper radicales, se va haciendo una evolución sobre la red anterior, y la idea es ir con lo que hayamos aprendido, con las lecciones, digamos, que aprendamos en el proceso, para intentar que esos cambios se implementen en el estándar y a futuro todas las redes 6G los tengan integrados. Eso le iba a preguntar, si no habían muchas diferencias entre el 5G y el 6G. Hay diferencias, pero siempre se trata de hacer una pequeña evolución. 5G supuso un cambio bastante grande frente a 4G, pero, por ejemplo, en el diseño de 5G se diseñó la red de tal forma que primero pudiera ir integrada con la red 4G existente, de hecho se apoyaba en la red 4G existente, y luego poder hacer un modelo de despliegue en el cual tuviéramos una red 5G pura. Con 6G todavía no está del todo claro porque estamos todavía en la parte más incipiente del diseño, pero la idea siempre es evolucionar la red existente porque hacer un despliegue total de una tecnología completamente nueva es económicamente muy difícil, es prácticamente inviable. Entonces, todas las generaciones móviles siempre han intentado coexistir durante un tiempo y basarse en la generación anterior añadiendo ciertas ventajas. Y en 6G pues el diseño es un poco, o la filosofía de diseño va a ser un poco la misma. ¿Y tienen plazos o todavía es pronto? Bueno, siempre hay plazos. El organismo principal de estandarización de las redes móviles se denomina 3GPP y siempre tiene plazos. Hay una serie de versiones, de releases que se van generando. Cada generación móvil, o cuando cambiamos de G, por decirlo así, suele tener unos plazos de como 10 años. Digamos que 4G ha estado vigente, bueno, sigue vigente, pero ha estado vigente sin que haya un despliegue de 5G unos 10 años. 5G estará unos 10 años hasta que, digamos, tengamos el 6G aproximadamente. Entonces, manejamos esos plazos. Digamos que en 6G o en los orígenes de 6G llevamos trabajando unos 2-3 años, podríamos decir, aunque no hay fronteras claras, y esperamos que haya unos primeros despliegues de 6G pues allá por el 2030, más o menos, aproximadamente. Todo esto puede variar porque, bueno, ya hemos vivido en el pasado reciente pandemias y cosas que han tenido un impacto en toda la sociedad y en todo, pero hablamos siempre de márgenes de unos 10 años en las evoluciones de tecnologías móviles.
Pues Carlos Jesús Bernardos, coordinador del proyecto 6G Data Driven, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Aproximadamente en 10 años se calcula que el 6G estará completamente implantado. De momento, y tal y como ocurre con las tecnologías móviles, es una evolución del 5G. Y lo es porque hacer el despliegue total de una tecnología completamente nueva es económicamente muy difícil. Las redes, por tanto, funcionarán de manera mucho más optimizada frente a cómo funcionan con el 5G, pero además el 6G aportará otros beneficios como un menor consumo energético o una mayor sostenibilidad. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios.